Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bueno, y nos encontramos aquí en otro nuevo programa de Familia al Día. Una invitación para que todos ustedes pues se acerquen también a vivir estos momentos tan bonitos que queremos brindarle a través de estos medios. Saludamos a Sor Adriana en este día. Bueno, gracias Padre por esa invitación y este programa que hemos preparado con tanto cariño para ustedes y a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a través de la televisión. Hoy con un programa que hemos preparado muy bonito y es hablar de la resurrección. Cristo tiene algo muy, muy particular y es que es el único hombre que ha resucitado. Pero esa resurrección no se quedó para unos poquitos, porque nosotros hasta hoy, después de más de 2000 años, también celebramos esa resurrección. Y una resurrección que abarca 40 días y después se agregan otros 8 días para cumplir 50 hasta que vuelve el Espíritu Santo y sigue iluminando nuestra iglesia. Por eso vamos a centrarnos un poco en estos personajes que disfrutan esa presencia de Jesús, esta novedad de un Cristo que no se reencarna, sino que un Cristo que resucita. Qué bueno contarle a los televidentes, padres, esa diferencia entre reencarnar y resucitar, porque eso es lo que hace distinto a Cristo que funda nuestra iglesia, pero que le da un toque diferente con otros fundadores de otras religiones. Claro que sí, hermana. Equivocadamente la gente piensa o escuchamos a la gente decir qué bueno reencarnar en tal cosa, ¿no? Para el cristiano, para el creyente, para la persona de fe, no hay reencarnación. Para nosotros hay resurrección, que es muy distinto. Y nosotros todos, pues, resucitaremos gloriosos también como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos abre a nosotros las puertas de la resurrección, ¿cierto? ¿Qué tenemos que decir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Que resucitó porque Dios mismo, como lo dice la Sagrada Escritura, le concedió esto, ¿cierto? Siendo el mismo Dios, resucitó también, digámoslo así, por cuenta propia. Podríamos, yo creo que emplear la palabra y de pronto no estar cayendo en alguna herejía como tal. Lo que nosotros tenemos no será entonces una reencarnación, será una resurrección gloriosa en donde resucitaremos, según nos dice también la fe y el magisterio de la iglesia, resucitaremos también con este mismo cuerpo, porque, como leíamos en alguna parte, pues este mismo cuerpo que ha sido, digámoslo así, objeto para celebrar o vivir los sacramentos, para celebrar o vivir los acontecimientos especiales de la vida, y también con este cuerpo con el cual a veces caemos en pecado, pues un día también resucitará el mismo cuerpo. ¿Cómo será? Pues es un misterio para nosotros, pero por fe y porque el mismo Jesucristo nos lo dice, sabemos que un día también resucitaremos glorificados para la vida eterna. Vamos a sintonizarnos con cada uno de los personajes, pero para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a hablar de María Magdalena. El día de resurrección empezábamos a recitar una secuencia donde se expresaba, pues tan bonito, ¿qué has visto, María, de camino? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Pero no se los quiero contar, mejor veámoslo a través de este video, escuchemos cada una de estas palabras que este grupo nos canta para que entendamos mejor esa presencia de Cristo resucitado en el corazón de estas mujeres. Gracias por darme tanto amor. María, María Magdalena, que fingiendo mil amores no conociste el amor. Mujer, hija del barro de esta tierra, pues
estrenaste la alegría de encontrar al Redentor. Una mujer pecadora besó los pies de Jesús y la gente criticaba su actitud. María, María Magdalena, que fingiendo mil amores no conociste el amor. Mujer, hija del barro de esta tierra, tú estrenaste la alegría de encontrar al Redentor. Como ella supo amar mucho, mucho se le perdonó. El pasado nunca importa cuando hay amor. María, María Magdalena, que fingiendo mil amores no conociste el amor. Mujer, hija del barro de esta tierra, tú estrenaste la alegría de encontrar al Redentor. Gracias por darme tanto amor. Bueno, como hemos visto, María Magdalena es uno de los personajes importantes dentro de la Pascua. Ella fue la primera que acudió allí al sepulcro en aquella mañana, en aquel primer día de la semana, en el cual vio la piedra corrida del sepulcro y luego fue a contárselo a los discípulos, como lo pidió el Señor también. Y es ella una de las primeras mensajeras o de las primeras anunciadoras de la resurrección, un hecho importante para cada uno de nosotros, un hecho importante también para los discípulos en aquel momento en el cual estaban todos escondidos por miedo a que también corrieran la suerte del maestro. Y por eso este personaje de María Magdalena pues nos impulsa también a nosotros a anunciar con valentía a un Jesucristo vivo y resucitado. Claro, recordemos un poco que María Magdalena en el Evangelio fue aquella mujer que Jesús le perdonó todos sus pecados. Cuando la quisieron acusar, él dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y es donde Jesús como que la vuelve a levantar y Jesús entra al corazón. Por eso María Magdalena acompaña a Jesús en todo ese recorrido de la cruz, es la que se queda preocupada cuando ya lo dejan en el sepulcro, por eso ella madruga para ver si todavía estaba su Señor ahí. De hecho, el Evangelio nos narra que ella ve al hortelano trabajando, a este señor que estaba ahí en su campo, y ella le pregunta: ¿dónde han puesto a mi Señor?, cuando ve toda esa piedra movida y el sepulcro ya vacío. Por eso en la figura de Magdalena nosotros podemos preguntarnos, ¿también tenemos un corazón tan limpio para seguir buscando a Jesús? Tenemos un corazón tan limpio que no queremos dormirnos con el pecado, sino tenerlo dispuesto para ese encuentro con Jesús. Y el Evangelio sigue narrando pues que María ve que ahí están los lienzos doblados y que ya él le dice que Jesús ha resucitado, y bueno, toda la historia que conocemos. Y después María Magdalena va a contarle a otros dos discípulos: Padre, cuéntenos en el Evangelio de quién nos narran y cómo fue ese momento cuando ellos llegaron también a ver ese sepulcro vacío. Bueno, esos dos discípulos fueron Pedro y fueron Juan, a los cuales pues les llegó esta gran noticia, este gran anuncio. Y dice el Evangelio que ellos corrieron presurosos al sepulcro, pero el joven corría más. Eso pues en la versión del Evangelio de San Juan. Corrió más, llegó primero al sepulcro,
miró, pero no entró. Y dice el Evangelio que Pedro sí entró al sepulcro como tal a mirar lo que estaba pasando en aquel momento, a descubrir que ya el maestro no estaba allí, que aquel a quien habían dejado en aquellas noches anteriores, pues ya había resucitado, había dejado vacía la tumba, y por eso era la alegría, por eso era también el estupor y pues también el asombro, porque preguntaban o pensaban que se lo había llevado alguien, como lo relata también alguno de los evangelios, como lo escuchábamos también en el evangelio de esta semana de Pascua, en la cual pues los judíos quisieron, digámoslo así, ocultar esta verdad, ocultar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ocultándola con una mentira, diciendo que era que los soldados se habían dormido y que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y como dice la Sagrada Escritura, como dice este pasaje del Evangelio, pues aún hasta hoy todavía se sigue divulgando esta mentira o se sigue diciendo esta mentira. Y esas son algunas de las mentiras que también escuchamos en algunas de las programadoras durante este tiempo de Semana Santa, durante el tiempo de Cuaresma y aún después en Pascua, cuando intentan, pues digámoslo así, socavar nuestra fe, mostrando a un Jesucristo humano, a un Jesucristo que no fue divino, a un Jesucristo que vivió pues mundanamente, como a veces lo piensan o lo quieren mostrar, pero no. Nuestra fe tiene que estar firme, sólida y segura de que Jesucristo el Señor resucitó entre los muertos, que lo que anunciaron los discípulos lo vieron ellos, lo vieron otra gran cantidad de personas, y hoy nosotros, 2000 años después, seguimos profesando nuestra fe en un Jesucristo vivo y resucitado. Bueno, hablemos de otro personaje que se parece mucho a algunos de ustedes, y es el de Tomás. Tomás decía, cuando le contaban que Jesús había resucitado, no se lo creía, y él ponía una condición: hasta no ver esas llagas, hasta no meter mi dedo en el costado, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Y claro, si nosotros hoy sabemos que Jesús resucitó porque los evangelios nos lo cuentan, pero ubiquémonos también nosotros en ese momento, un muerto que de repente vuelva a seguir caminando, que se aparezca, si nos lo cuentan, uno también podría poner algunas condiciones. Yo no creo hasta que no vea. Y a muchos de ustedes puede haber pasado esta Semana Santa que la vivieron y no se lo han creído. Muchos no se han confesado porque todavía creen que eso es un cuentecito, que nos están engañando, que ese es un Dios que nos hemos fabricado. Padre, cuéntenos un poquito esa escena, usted que es más estudioso del Evangelio, esa escena de Tomás, cómo sucedió, y bueno, que es una historia muy linda que los evangelios la narran un poquito pintoresca. Bueno, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues sabíamos que los discípulos estaban todos con miedo, que algunos se habían encerrado por miedo a los judíos, como nos dice el Evangelio, otros habían retornado a sus actividades o a sus quehaceres cotidianos, a la pesca, a la agricultura, en fin, a lo cotidiano de sus vidas. Y Tomás, pues según hacen la exégesis, se había separado del grupo de los discípulos, y por eso pues no pudo contemplar en aquel momento de aquellas primeras apariciones de Jesús, no pudo contemplarlo vivo y resucitado con el grupo de los discípulos, y por eso se hace necesario también que nosotros permanezcamos firmes en la iglesia, que permanezcamos unidos a la iglesia para que nuestra fe no se debilite. Eso le pasó a Tomás, se alejó del grupo de los discípulos y por eso su fe se debilitó, y por eso se hacía necesario para él, pues como lo dice el mismo Evangelio, meter los dedos en su costado, mirar sus llagas para poder creer que Jesucristo había resucitado. Bueno, y hoy preguntémonos cuántos de nosotros todavía no hemos experimentado este amor de Jesús y no creemos que Jesús ha resucitado. Vamos a hablar de otros dos discípulos que son los de Emaús, pero no les vamos a contar mucho. Yo les voy a dejar viendo este video, esta canción, pues que narra esa historia de aquellos discípulos desalentados que han disfrutado de caminar con un Jesús resucitado, pero lo reconocen al final. Veámoslo y después cada uno saquemos conclusiones. Gracias por darme tanto amor. Gracias por darme tanto amor. Bueno, después de ver este tema de los discípulos de Emaús, en la cual pues la hermana nos invitaba también a ubicarnos nosotros dentro de esos personajes,
Pues nos dice la palabra de Dios que estos discípulos se habían alejado también de la comunidad, desanimados, desalentados ya, tristes, afligidos porque habían matado al maestro, como lo dice también ese relato. Pues no sabes qué ha pasado allí cuando se encontraron a este desconocido, como lo dicen. Pues es como cautivador y motivador este pasaje de la Sagrada Escritura, en la cual estos hombres caminan ya de regreso a su vida cotidiana, también como lo había pasado a Tomás, pero con el sinsabor de la pérdida del maestro, que lo mataron, que murió allí en esa cruz, y allí parece que todo había terminado. Pero ese también es el camino que tenemos que hacer cada uno de nosotros como discípulos del Señor, también en el seguimiento. Eso es ser discípulo, ser seguidor de Jesucristo. Y estos discípulos escucharon al mismo Jesucristo anunciarle la palabra. Él les dijo, no habían escuchado que era necesario que el Hijo de Dios padeciera, pero que también iba a resucitar. Él les iba contando. Y es también el anuncio que nosotros recibimos a través de la misma palabra de Dios, como lo recibieron aquellos discípulos. Luego, estos discípulos pues invitan a Jesús a que se quede, aún sin saber que era Jesús. Quédate con nosotros porque atardece, porque el día está terminando, y pues quédate con nosotros y comparte con nosotros el pan. Y es sentados a la mesa allí compartiendo el pan, en donde Jesucristo se hace manifiesto, o en donde ellos mejor lo reconocieron como tal. Lo reconocieron al partir el pan, como dice también alguno de los textos. Y es, digámoslo así, la dinámica de la Eucaristía, en la cual nosotros escuchamos la palabra de Dios para abrir nuestro corazón, para que empiece a arder nuestra vida en deseo de Dios, y luego en la Eucaristía nosotros podamos hacernos uno con Dios. Es allí en la Eucaristía en donde lo contemplamos, en donde lo apreciamos, y en donde estamos también llamados todos nosotros a que siga ardiendo en nosotros la palabra de Dios, en donde siga ardiendo en cada una de nuestras vidas el amor hacia Jesucristo. Bueno, entonces cada vez que vamos a la Eucaristía vamos a repetir esta historia de los discípulos de Emaús. Vamos a estar muy atentos porque esa primera parte del diálogo de Jesús con ellos es lo que nosotros escuchamos, ya el Padre lo decía, en la palabra de Dios. Eso es lo que significa las lecturas, escuchar al Maestro que habla. Desde el Antiguo Testamento, que se manifiesta Dios, hasta este Evangelio, que es la misma palabra de Jesús. Después nosotros nos quedamos en ese silencio de adoración, y es cuando los discípulos invitan a Jesús a quedarse. Y es el momento en que el sacerdote consagra el pan y el vino, y ahí se convierte, pues digamos, Jesús en ese presente con nosotros. ¿Qué es lo bonito de estos discípulos de Emaús? Que cuando Jesús se aleja, ya se va, ellos es cuando descubren que habían caminado con un Jesús resucitado. Cuando nosotros comulgamos, recibimos esta hostia ya bendita, la presencia de Jesús, y vamos a casa, es cuando tenemos que contarle a otros que en la Eucaristía hemos vivido también ese misterio pascual. Cristo que muere, que resucita, pero que se queda vivo en cada uno. Entonces, cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía, volvemos a ser esos discípulos de Emaús, que nos tiene que sorprender la presencia de Jesús, que tenemos que comunicar a un Cristo vivo y a un Cristo resucitado. Después los evangelios siguen narrando otros momentos, otros encuentros de Jesús. Estaban ellos pescando, todos desalentados, cuando Jesús también se les aparece ahí cerquita del mar y come con ellos. De hecho, cuentan que habían pescado y Jesús los invita a que pongan ese pedazo de pez a asar en las brasas, y Él come con ellos. Padre, ¿qué más podemos decir de este evangelio, de estas apariciones de Jesús tan importantes en la vida de los discípulos? Bueno, dentro de las muchas apariciones que tuvo Jesús después de su resurrección, dicen algunos estudiosos que esta fue la tercera aparición de Jesús, y estaban ya los discípulos en sus actividades cotidianas, como era la de pescar, y ellos pues no habían reconocido que Jesús estaba por allí también cerquita. Y dice la palabra de Dios que Jesús se les apareció y se les acercó más bien, y se hizo el invitado a que los llevaran a pescar. Se los llevó y tuvieron una pesca, digámoslo, milagrosa, una pesca abundante. Y fue después, allí en ese compartir también de la comida, en donde ellos lo reconocieron.
Y dice pues también la palabra de Dios allí en el Evangelio de San Juan, que es cuando Pedro hace su profesión de fe. Jesús le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ya lo último, pues Pedro, digámoslo así, como a veces desmotivado, dirían algunos, como entristecido, dice la palabra de Dios, pues le dijo: Señor, si tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que eres mi Señor. Y dicen pues también algunos estudiosos que esta es, digámoslo así, la contraparte a las 3 veces en las cuales él lo negó, la triple profesión de fe o la triple expresión de amor de Pedro. Otra pues de las apariciones que tuvo Jesús con sus discípulos antes de subir a los cielos, antes de mandarlos también a que fueran ellos los que bautizaran, los que invitaran a la conversión. Y por eso pues este ambiente en el cual Jesucristo se presenta a sus discípulos se da también o se manifiesta a través del compartir del pan, del compartir de la comida. Y por eso lo central de nuestra fe, la fuente y el culmen de nuestra fe o de todas nuestras actividades es la Eucaristía. Nos alimentamos de la Eucaristía para seguir nuestras actividades y volvemos a ella para seguir también fortaleciendo a los demás, y por eso hoy hemos querido tener este programa para ustedes, pues teniendo como fondo a Jesús en la Eucaristía, en este sagrario en el cual Jesucristo se ha quedado para seguir siendo nuestro alimento y en el cual también lo reconocemos como un Dios vivo, presente y real en medio de nosotros. Un Dios que se hace comida, que se hace alimento también para nosotros a través siempre de esas especies eucarísticas. Y como les decía, por eso tenemos como fondo en este programa a Jesús Eucaristía. Bueno, y después de contemplar estos personajes de la resurrección, Jesús que va a comprobarles, a decirles: mire, yo estoy vivo, es verdad, eso lo que les había prometido se cumplió. Pues también nos toca a nosotros ahí en familia preguntarnos si Jesús resucitó en nuestro corazón. Jesús se sigue apareciendo, Jesús, ya lo decía el Padre, se sigue quedando en la Eucaristía. Cada vez que nosotros queremos ver a Jesús resucitado, veamos al hermano que sonríe, vamos a la Eucaristía y podamos disfrutar de ese alimento eucarístico, pidamos perdón. Es que Jesús resucitado quiere que también nosotros disfrutemos de esta experiencia de paz que trae el resucitado. Entonces, a través de este programa, pues queremos es eso. Nosotros como Magdalena lo acogemos y le contamos a otros que Jesús resucitó. Nosotros como Tomás ya nos quita esa duda porque ya vimos a ese Cristo que se sigue entregando, que nos sigue regalando la vida, la salud. Es que Dios sigue haciendo milagros en la vida de cada uno cada día, pero ¿de qué manera nosotros lo descubrimos? Ver crecer una flor, ver en el hogar que hay esas expresiones de cariño, las parejas que todavía se aman y siguen buscando el sacramento del matrimonio, los niños que siguen creciendo sanos y tienen una mente abierta al conocimiento. Todos son milagros y gracias de Dios para nuestra familia. Pero ¿de qué manera nosotros como familia estamos acogiendo a Cristo resucitado? En el corazón de ustedes como familia hoy podemos decir que Cristo nos trajo esa buena noticia, que todavía seguimos leyendo en el Evangelio a un Cristo resucitado, pero que como familia evangelizada tenemos que contarles a otros que el Señor ha resucitado. Yo creo que este programa tiene ese fin hoy, que ustedes de verdad sigan revisando a nivel personal, dejé que Cristo resucitara, y a nivel de familia, la gente ve que Cristo resucitó porque en nuestra familia hay gozo y hay paz. Así es, hermana, y como lo decíamos también en otras oportunidades o como lo hemos escuchado también en algunas predicaciones de los sacerdotes, pues no podemos permitir o no se concibe que un cristiano solamente sea de Semana Santa. Un cristiano es cristiano en toda la vida, en todos los tiempos del año, digámoslo así. Entonces no se concibe que pues nuestra fe se base o se fundamente solamente a estos momentos de la Semana Santa, esos momentos que vivimos todos con bastante regocijo y con bastante fervor, una Semana Santa multitudinaria, sino que nuestra fe se tiene que prolongar en el resto de nuestra vida, reconociendo pues la resurrección de Jesucristo como lo central de nuestra fe. Y por eso pues no se concibe entonces que solamente nos quedemos en ese celebrar
de la fe para ese tiempo, sino que constantemente la tenemos que celebrar, y eso lo vivenciamos en nuestra familia, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con las personas que están a nuestro lado, con aquellas personas que tanto necesitan, pues que reconozcan que hay un Jesucristo resucitado, pero porque cada uno de nosotros también lo vive en su propia vida, con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su forma de tratar también a las demás personas. Bueno, yo creo que podemos ir finalizando este programa, pues ustedes ya les queda esa tarea, revisen en su hogar si realmente Cristo resucitó, y donde todavía no ha resucitado, comuniquémoslo. ¿De qué manera? Perdonando, amando, contándoles a otros que la Semana Santa se prolonga en la resurrección, pero con lo que nosotros vivamos, porque la paz solo la trae Cristo resucitado. Y para nosotros este acontecimiento tiene que marcar la vida de cada uno, así como Cristo marcó la historia. Nosotros vamos escribiendo una página siempre en la historia del mundo, pero que escribamos una página de amor y de paz como el mismo Jesús resucitado la escribió en el corazón de nosotros. Quedamos pues muy invitados a que nosotros, a través de estos evangelios, de las Eucaristías, estemos muy atentos con estas manifestaciones de Cristo resucitado. Les queremos, es como se dice, anticipar para que ustedes estén más atentos a la liturgia y ver cómo en esta escuela de Jesús, en esta escuela de amor, nosotros podemos contemplar esas diferentes escenas de un Cristo que resucita y que no se queda quietecito allá descansando después de una Semana Santa muy trágica. No, es un Cristo que sigue trabajando en el corazón de cada uno, bueno, y que quiere que ese proyecto de amor que tiene para ustedes, para cada familia, ustedes dejen que Cristo lo pueda realizar. Todos invitados entonces a abrir el corazón a Cristo, pero no nos quedemos con ese corazón inundado de amor, sino que contémosle a otros, no de palabras, sino con nuestro testimonio, que Cristo ha resucitado y que nuestra fe es una realidad porque la celebramos en comunidad. No sé, Padre, qué mal mensaje para nuestra familia, y si no, bueno, regálenos la bendición que usted a través de su ministerio pues nos puede hacer que gocemos de esta presencia de Jesús. Claro que sí, hermana, nada, solamente es la invitación para que todos nosotros sigamos con la misma alegría, con el mismo fervor y con el mismo gozo que vivimos durante la Semana Santa, viviendo nuestra vida cotidiana, porque es Cristo resucitado el que trae alegría para todos nosotros. Que el buen Dios pues de la vida nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.